Estados Unidos ha desenvainado la espada. En una noche como esta, llovieron misiles. El mundo entero contuvo la respiración. Otra guerra en Medio Oriente. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Si pensaste eso, este relato va a darle un giro completo a esa idea. El verdadero objetivo de esta guerra no era Irán. Lo que Estados Unidos buscaba era asfixiar a China, y en el momento en que este tablero se desplegó, hubo un país que el mundo comenzó a buscar con urgencia: México. ¿Por qué México se encuentra en esta posición? El impresionante panorama completo se revela ahora mismo. Estados Unidos atacó a Irán. Pero en esta guerra, Irán no es el verdadero adversario. Los misiles cayeron en suelo iraní, pero hubo otro país cuyo rostro palideció al escuchar las explosiones. Para entender esto, debemos desentrañar, paso a paso, el verdadero mecanismo que detona las guerras. Cuando estalla una guerra, los noticieros siempre dicen lo mismo. El líder se volvió loco. Es por diferencias religiosas. Es por la tierra. Cuando vemos las noticias desde la comodidad de nuestro sofá, es la única forma en que podemos entenderlo. Lo que vemos en la pantalla son edificios explotando y gente huyendo. Eso es todo. Sin embargo, los académicos que han estudiado la guerra toda su vida ven el mundo con otros ojos. Existe algo llamado la teoría de la transición de poder. El nombre suena complicado, pero si lo convertimos en una historia de barrio, se entiende en 30 segundos. En un viejo barrio hay un jefe. Es el más fuerte. Tiene mucho dinero y él establece las reglas. Nadie se atreve a desafiarlo. Pero un día aparece un recién llegado del otro lado de la calle. Al principio es callado. Abre una pequeña tienda. El negocio empieza a prosperar, se vuelve más corpulento y su voz se hace cada vez más fuerte. Al principio, el jefe lo ignora. Va, no es para tanto. Pero cuando la fuerza del recién llegado supera la mitad de la del jefe, luego el 60%, y empieza a rozar el 70%, la expresión del jefe cambia. En el momento en que supera el 80%, los académicos dicen: ahora, la pelea es solo cuestión de tiempo. Esto no es una fantasía. La historia lo demuestra. Miremos a Europa justo antes de la Primera Guerra Mundial. Alemania, habiendo completado su revolución industrial, ascendía a una velocidad aterradora. Su producción de acero superó a la de Gran Bretaña, y la velocidad con la que construía buques de guerra casi alcanzaba a la británica. Para Gran Bretaña, era el momento en que el trono que había mantenido por más de 200 años comenzaba a tambalearse. El resultado es el que conocemos, la Primera Guerra Mundial, que devoró a toda Europa, y menos de 20 años después, la Segunda Guerra Mundial. También sucedió más cerca. A finales del siglo XIX, en Asia Oriental, Japón tuvo éxito en una reforma radical que modernizó el país y comenzó a codiciar el lugar de la China de la dinastía Qing. Estalló la guerra sino-japonesa y, como consecuencia, nuestra vecina Corea se convirtió en una vela al viento. Una historia que conocemos con dolor. Pero amigos, desde la década de 2010, este patrón ha comenzado a repetirse en el planeta. Se trata de China. El tamaño de la economía china superó el 60% de la estadounidense y luego alcanzó el 70%. Su presupuesto militar aumentaba 2 dígitos cada año. Construyeron islas artificiales en el mar de China Meridional, lanzaron portaaviones al mar e incluso pusieron en órbita una estación espacial. Entre los académicos de todo el mundo comenzó a circular la misma pregunta: ¿no se enfrentarán Estados Unidos y China en una gran contienda? Desde la perspectiva de la teoría de la transición de poder, el momento actual es sorprendentemente similar en su estructura a la Europa de vísperas de la Primera Guerra Mundial. El jefe es Estados Unidos y el retador es China. Entonces queda una pregunta: ¿qué forma tomará exactamente esta pelea? En la era de las armas nucleares, es prácticamente imposible que Estados Unidos y China se apunten directamente con armas. Eso no sería una guerra, sino la aniquilación de la humanidad. Por lo tanto, la contienda del siglo XXI se desarrolla de una manera completamente diferente a las del pasado. En Estados Unidos hay una universidad llamada Northwestern. Dentro de ella está la Kellogg School of Management, uno de los institutos de investigación estratégica más importantes del mundo. Allí realizaron un estudio muy interesante. Recopilaron las 135 guerras más recientes de la historia y rastrearon, una por una,
cómo les fue a las economías de los países ganadores y perdedores después de la guerra. Para los países perdedores, el resultado era obvio. Sin excepción, sus economías colapsaron. Pero del lado de los ganadores, surgió un resultado inesperado. Uno pensaría que al ganar una guerra, habrían ganado dinero, ¿verdad? No fue así. Hubo no pocos casos en los que, a pesar de haber ganado, la economía empeoró. La razón es simple. Sus propios soldados murieron, sus ciudades fueron destruidas, y los costos de la guerra fueron astronómicos. Incluso ganando, no quedaba nada. Pero hubo una única excepción. Cuando no lucharon en su propio territorio, no enviaron a sus propios soldados a gran escala y pelearon a través de otro país. A esto se le llama guerra subsidiaria o guerra proxy. En pocas palabras, no es lanzar el puñetazo directamente, sino hacer que un aliado pelee por ti. El estudio concluyó que solo los países que libraron guerras subsidiarias obtuvieron ganancias de manera consistente. Amigos, una vez que conocen los resultados de esta investigación, comienzan a entender de un vistazo por qué Estados Unidos ha librado sus guerras de esta manera en las últimas décadas. Piensen en la guerra de Irak de 2003. Estados Unidos envió directamente a cientos de miles de soldados al desierto. El número de militares muertos superó los 4.500 y el costo de la guerra fue de aproximadamente $2 billones. Ganaron, sí, pero la economía y la sociedad estadounidense sufrieron heridas profundas. Después de esa dolorosa experiencia, la forma en que Estados Unidos hace la guerra cambió por completo. En Siria, apoyaron a las fuerzas kurdas locales para que ellos lucharan. En Ucrania, proporcionaron armas e inteligencia para que el ejército ucraniano luchara contra Rusia. Ni una sola bala cayó en territorio continental de EU, casi no hubo bajas estadounidenses, y en cambio, las fábricas de armamento funcionaron sin descanso. Esta es la fórmula de la guerra del siglo XXI. No pelear directamente, sino usar a un aliado. Por supuesto, el liderazgo del presidente Trump y su audaz toma de decisiones influyeron claramente en la situación actual en Irán. Pero alrededor del presidente Trump hay un equipo de expertos que han estudiado la estrategia de guerra durante décadas. El consejero de Seguridad Nacional, el secretario de Defensa, el comandante del Comando Central. Estas personas le dicen al presidente: «Señor presidente, si va a la guerra, debe hacerlo de esta manera, en este momento y en este lugar». Hay un diseño detrás de todo. Por eso, debemos cambiar la pregunta. No es por qué Estados Unidos atacó a Irán, sino por qué precisamente ahora. Ya vimos que Estados Unidos y China podrían enfrentarse en algún momento, y ahora también entendemos que esa pelea probablemente será una guerra subsidiaria. Pero había más de un lugar que podría haberse convertido en el escenario de esa guerra. Podría haber sido Venezuela, podría haber sido Taiwán, o podría haber sido Irán. Pero a principios de este año, se eligió a Irán. Hay una razón. Precisamente en este momento, se crearon las condiciones históricamente más limpias para atacar a Irán. ¿Qué demonios pasó para que se tomara la decisión de que ahora es el momento oportuno? Desplieguen un mapa de Medio Oriente en su mente. Irán no es un país que lucha solo. Ha plantado meticulosamente fuerzas aliadas en toda la región. Hamás en la Franja de Gaza, Hezbolá en el Líbano, los hutíes en Yemen, las milicias pro-iraníes en Siria. Hay un nombre para agrupar a estas 4 fuerzas. Son, en pocas palabras, los brazos y las piernas de Irán. Si consideramos solo el territorio continental de Irán, su poder militar no es rival para Estados Unidos. Irán también lo sabe. Por eso, la estrategia que Irán ha cultivado durante décadas fue, en lugar de defender directamente su territorio, plantar a sus representantes aquí y allá en Medio Oriente. Si alguien toca a Irán, Hamás lanza cohetes desde el sur de Israel, Hezbolá dispara misiles desde el norte y los hutíes atacan barcos en el mar. Es una estructura en la que el fuego se enciende simultáneamente por todas partes. Aunque quisieras golpear a Irán, las consecuencias serían inmanejables. Esta fue la razón principal por la que Estados Unidos no atacó directamente a Irán durante décadas. Sin embargo, a partir de 2024, la situación comenzó a cambiar. Israel, a una velocidad asombrosa, fue cortando estos brazos y piernas uno por uno. Primero, Hamás, a través de una operación a gran escala en la Franja de Gaza, su cúpula de mando fue prácticamente desmantelada. Como organización militar, ha perdido prácticamente toda su fuerza. Luego,
Hezbollah. Las agencias de inteligencia israelíes colocaron explosivos en los buscapersonas utilizados por los comandantes de Hezbollah. Los mandos intermedios y superiores fueron eliminados de un solo golpe. Su cerebro desapareció por completo. ¿Y Siria? Con el debilitamiento del régimen de Assad, la influencia de Irán se desvaneció rápidamente. Los hutíes también, tras ataques conjuntos de Estados Unidos y el Reino Unido que destruyeron sus principales instalaciones militares, se encuentran en una situación en la que ya no pueden representar la misma amenaza que antes. Amigos, desde la perspectiva de Irán, ¿qué significa esto? Su brazo izquierdo, Hamás, ha sido cortado. Su brazo derecho, Hezbollah, también. Su pierna izquierda, Siria, no tiene fuerza. Su pierna derecha, los hutíes, cojea. Ahora, a Irán solo le queda el torso. ¿Es posible que los estrategas de Estados Unidos e Israel no vieran este panorama? Se crearon las condiciones históricamente más limpias para aislar y golpear únicamente a Irán. A esto se suman los cálculos políticos del presidente Trump. Para Trump, con un segundo mandato en la mira, las elecciones de mitad de periodo están a la vuelta de la esquina. Si a un presidente estadounidense no le va bien en las elecciones de mitad de periodo de su segundo mandato, pierde poder rápidamente. Así les ha pasado a todos los presidentes. Sin embargo, si se mira la opinión pública estadounidense, hay un gran hartazgo con la idea de involucrarse de nuevo en Medio Oriente. Otra vez Medio Oriente. Es la reacción de la mayoría. Pero hay una política en la que tanto el partido en el poder como la oposición asienten con la cabeza. Contener a China. Si atacar a Irán se vincula con la contención de China, para el presidente Trump se convierte en la carta más segura para obtener un resultado tangible antes de las elecciones de mitad de periodo. Pero, ¿qué tiene que ver golpear a Irán con contener a China? A partir de aquí comienza la historia que los noticieros nunca te contarán. China es el segundo mayor comprador de petróleo del mundo, después de Estados Unidos. La cantidad que importa diariamente es colosal. Para que se hagan una idea, es como si más de 5 superpetroleros gigantes cruzaran el océano hacia China todos los días. En estas importaciones de petróleo, la participación de Irán es de aproximadamente el 20%. Si sumamos lo que compran de Venezuela, un país latinoamericano, llega a cerca del 25%. Pero el petróleo que viene de estos dos países no es un petróleo cualquiera. Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas a Irán y Venezuela. Permítanme explicar brevemente cómo funcionan las sanciones económicas. Hay una superautopista que todos los bancos del mundo usan para enviarse dinero. Si te expulsan de esta autopista, es imposible realizar transacciones internacionales normales. Estados Unidos expulsó por completo a Irán y Venezuela de esta autopista. Entonces, aunque Irán quiera vender su petróleo, no tiene cómo recibir el pago. Otros países tampoco se atreven a comprarlo, porque en el momento en que lo hacen, también son sancionados por Estados Unidos. Pero China levantó la mano. Nosotros te lo compraremos. China creó un sistema para pagar directamente con su propia moneda, sin usar la autopista financiera de Estados Unidos. Para Irán y Venezuela, no hay nadie más a quien venderle. Entonces, ¿quién fija el precio? Obviamente el que compra. No tienen más remedio que venderlo a un precio mucho más bajo que el del mercado. Amigos, comparemos esto con nuestra mesa. Comemos 3 veces al día. Aunque suba el precio de las tortillas, no reducimos a 2 comidas. Y si baja, no comemos 5. Usamos lo que necesitamos, es lo mismo. Para hacer funcionar las fábricas, mover los camiones, calentar los hogares y generar electricidad, la cantidad que se usa cada año está prácticamente fija. Si puedes comprar una cuarta parte de ese petróleo esencial a un precio mucho más bajo que el del mercado, esto no es simplemente un ahorro en el costo del combustible. Esos productos baratos que China inunda en el mundo, el famoso hecho en China, ¿saben por qué son tan baratos? Hay varias razones, pero este petróleo de bajo costo era uno de sus pilares ocultos. Al bajar el costo de la electricidad para las fábricas, reducir los costos de transporte de mercancías y abaratar las materias primas químicas extraídas del petróleo, el precio del producto final baja de forma natural. Pero lo realmente escalofriante de esta historia es otra cosa. En China, hay una provincia llamada Shandong. Desde Corea, se llega en 1 hora de avión. En esta provincia de Shandong, hay una gran cantidad de pequeñas refinerías privadas. No son grandes corporaciones, sino fábricas muy pequeñas con unas pocas docenas de empleados.
Pero el petróleo que procesan estas pequeñas fábricas supera el 15% del total de China. ¿Cómo fue posible? Los dueños de estas fábricas actuaron como verdaderos coyotes del comercio. Tomaban efectivo, iban directamente a Irán y compraban el petróleo sancionado pagando al contado. Como eran empresas tan pequeñas, no aparecían en el radar de vigilancia de Estados Unidos. Estados Unidos intentó detenerlos, pero con cientos de fábricas en el campo chino de las que ni siquiera conocían el nombre, era físicamente imposible rastrearlas. Este petróleo ultrabarato, comprado de esta manera, se procesaba en Shandong y se distribuía por toda China. Era el acueducto oculto que mantenía bajos los precios en China y sostenía los precios de sus productos. ¿Creían que Estados Unidos no conocía esta estructura? No, la conocían perfectamente. La respuesta se encuentra si vemos a dónde apuntó Estados Unidos de forma concentrada cuando atacó Irán. Las instalaciones nucleares eran importantes, pero los objetivos clave fueron las refinerías y las instalaciones de exportación de petróleo. El objetivo era que, aunque extrajeran el petróleo, no pudieran procesarlo, y aunque lo procesaran, no pudieran enviarlo. Lo arrancaron de raíz. Al mismo tiempo, Estados Unidos prácticamente tomó el control de Venezuela, bloqueando otro acueducto que fluía hacia China. Aquellos coyotes empresarios de Shandong ahora se han quedado sin materia prima. Si esta situación se prolonga, no tendrán más remedio que cerrar en cadena. Pero el golpe no termina ahí. Hay una ruta marítima por la que pasa más de la mitad del petróleo que China importa, el Estrecho de Hormuz. En su punto más angosto, tiene 54 kilómetros de ancho. Es una distancia más corta que la que hay entre el Zócalo de la Ciudad de México y el aeropuerto de Toluca. A través de estas aguas estrechas sale el petróleo de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. El petróleo que China importa a través de este estrecho supera la mitad de sus importaciones totales. Con esta crisis, la tensión en el estrecho ha aumentado al extremo y ahora incluso esa mitad está en riesgo. Resumamos, el 20% que venía de Irán, cortado. El 5% que venía de Venezuela, cortado. Más del 50% que pasa por el Estrecho de Hormuz, con problemas. Más del 70% de las importaciones de petróleo de China tienen una luz roja encendida al mismo tiempo. Para entender el impacto, imaginen que tienen 3 tuberías de agua en casa. 2 de ellas se rompen y de la que queda, el agua sale a gotas. No puedes cocinar, no puedes lavarte la cara, no puedes lavar la ropa. Algo así está sucediendo en la economía china en este momento. China había previsto que este día llegaría y se había preparado. Aumentó enormemente sus reservas de petróleo y promovió la transición a nuevas energías como la solar o los vehículos eléctricos más rápido que nadie en el mundo. A pesar de eso, siguieron aumentando sus importaciones de petróleo. Hay una razón. La forma en que China usa el petróleo ha cambiado. Antes, su uso principal era quemarlo para obtener energía. Recientemente, la proporción de uso del petróleo como materia prima para fabricar materiales industriales ha crecido drásticamente. Materiales químicos, plásticos, incluso para fabricar semiconductores, se utilizan materias primas extraídas del petróleo. El petróleo ha dejado de ser un simple combustible para convertirse en el material mismo de las fábricas. Por eso, no importa cuántos paneles solares instalen, seguirán necesitando petróleo. Con las reservas que tienen, pueden aguantar por ahora. Pero si esta situación se prolonga por 6 meses, 1 año, las reservas se agotarán. Habrá un agujero en el suministro de materias primas para las fábricas y la competitividad de precios de la industria manufacturera china se verá sacudida desde sus cimientos. Y hay una última pieza. Hay un lugar llamado Groenlandia. Es un lugar muy pequeño con una población total de 50,000 personas, pero el número de chinos que hacían negocios o iban y venían de allí era cercano a los 20,000. ¿Por qué casi el 40% de la población eran chinos en un lugar tan remoto? Porque bajo el suelo de Groenlandia duermen recursos raros que serán esenciales para las industrias de alta tecnología del futuro. China envió gente para apoderarse de ellos primero. Estados Unidos también bloqueó esto. En colaboración con sus aliados europeos, Estados Unidos sentenció que ellos liderarían el desarrollo de los recursos de Groenlandia. Venezuela, Irán, el Estrecho de Hormuz, Groenlandia. Si marcan los puntos en un mapa, todos se conectan.
Están apretando, una por una, las líneas vitales de recursos de China. Esta guerra no es solo la guerra de Irán. Es una de las batallas de la guerra subsidiaria del siglo XXI que Estados Unidos está librando contra China. Y aquí, la historia sube un nivel más. Hasta ahora, hemos hablado de cómo Estados Unidos está cortando las líneas vitales de recursos de China. Podríamos decir que ha sido una jugada defensiva. Pero Estados Unidos no es un país que solo juega a la defensiva, no se limita a cortar, sino que en ese lugar establece su propio nuevo tablero. Amigos, recuerden este nombre: IMEC, el Corredor Económico India, Medio Oriente-Europa. Es una ruta económica que parte de la India, atraviesa el Medio Oriente y llega hasta Europa. El nombre parece complicado, pero su esencia es simple. Es la ruta de la seda del siglo XXI. Pero una ruta de la seda que excluye por completo a China. Fue la carta que el presidente Biden sacó por primera vez en la cumbre del G7 en 2023. Sigamos la ruta para ver cómo funciona. En el puerto de Mumbai, en la India, se cargan las mercancías en un barco. Este barco cruza el mar y llega a un puerto de los Emiratos Árabes Unidos. Allí, la carga se descarga y se transfiere a un tren. Este tren atraviesa el desierto de Arabia Saudita. La estación final del tren es un puerto en Israel. Aquí, se vuelve a cargar en un barco, cruza el Mediterráneo y llega directamente a Europa. Hasta ahora, para enviar mercancías a Europa, había que pasar por el Canal de Suez o dar la vuelta por el extremo sur de África. Con esta nueva ruta, ya no es necesario. Los cálculos indican que el tiempo se reduce en un 40% y los costos en un 30%. Pero lo que viaja por esta ruta no son solo mercancías. Aquí está la clave: tuberías para enviar petróleo, tuberías para transportar hidrógeno, cables de comunicación submarinos, instalaciones para procesar datos. Todo el sistema circulatorio de la economía futura está diseñado para pasar por este corredor. No es simplemente una carretera para camiones de carga, sino una superautopista compleja y masiva por la que fluyen simultáneamente energía, datos y recursos. Y a principios de este año, se añadió un motor gigantesco a este plan. La Unión Europea y la India firmaron un tratado de libre comercio a gran escala. ¿Qué significa esto? Que las barreras arancelarias entre la India, el país manufacturero más poblado del mundo, y Europa, el bloque económico más grande del mundo, han comenzado a bajar. Se ha abierto un camino para que los productos hechos en la India entren en el mercado europeo casi libremente. En pocas palabras, se ha instalado el software llamado tratado. Se ha sentado la base de la promesa. Pero, ¿de qué sirve instalar el software si no tienes la computadora? Por más que elimines los aranceles, si no hay una ruta para transportar las mercancías, no es más que una promesa en papel. El IMEC es precisamente esa computadora, la ruta física por la que las mercancías realmente se moverán. Pero al intentar construir esta autopista de ensueño, había una barricada justo en medio. Irán. Los hutíes, respaldados por Irán, atacaban los buques de carga en el mar. Las navieras de todo el mundo se asustaron, abandonaron el canal de Suez y comenzaron a rodear África, lo que disparó los costos de transporte. Hamás y Hezbollah, apoyados por Irán, amenazaban constantemente a Israel, el punto final de esta autopista. Amigos, pónganse en el lugar de un inversionista. Inviertes cientos de miles de millones de dólares para construir ferrocarriles y puertos, pero al día siguiente de la inauguración, un cohete podría caer y destruirlo todo. ¿Quién invertiría dinero ahí? El IMEC seguía siendo un hermoso plan en papel, sin poder poner la primera piedra. Miren el momento. En la primera mitad de 2023, el presidente Biden anunció el IMEC. En octubre del mismo año, Hamás lanzó un ataque sorpresa contra Israel. ¿Fue esta secuencia una coincidencia? Entre los académicos que estudian la política internacional, muchos no lo ven como una coincidencia. El análisis es que, cuando Estados Unidos declaró que crearía un mundo que eludiera a China, las fuerzas subsidiarias de Irán atacaron el eslabón más débil de esa ruta. Aquí comienza a verse claramente lo que pretende el ataque estadounidense a Irán. Es un trabajo para eliminar el obstáculo que se interpone en medio de la futura autopista. Una ceremonia de inicio de obras de construcción disfrazada de operación militar. Una obra de una superautopista masiva que se está pavimentando con misiles. Cuando esta autopista esté completa,
La iniciativa de la Franja y la Ruta, en la que China ha invertido más de una década, perderá su razón de ser. Se abrirá una ruta directa para que bienes, energía y datos fluyan de la India a Europa sin pasar por China. Se abrirá un nuevo camino que evita completamente a China. Y aquí hay otra escena escalofriante: Arabia Saudita e Israel. La relación entre estos dos países se puede describir en una palabra: enemigos, árabes y judíos, islam y judaísmo. Libraron guerras durante décadas y ni siquiera se reconocían mutuamente como países. Pero recientemente han surgido noticias continuas de que estos dos países se están acercando rápidamente por detrás. En los círculos diplomáticos ya es un secreto a voces. Se dice que hay un canal de comunicación secreto entre el líder de facto de Arabia Saudita y el primer ministro de Israel. ¿Por qué dos países que se apuntaron con armas durante décadas de repente se dan la mano? No es por ideología, no es por religión, y no es porque de repente amen la paz. La respuesta se encuentra si volvemos a desplegar el mapa de esa autopista. La estructura es que los bienes que salen de la India pasan por los Emiratos Árabes Unidos, atraviesan Arabia Saudita y salen de un puerto israelí hacia Europa. Arabia Saudita e Israel se convierten en los centros de transbordo clave de esta gigantesca autopista. Piénsenlo desde la perspectiva de Arabia Saudita. Es un país que ha vivido del petróleo, pero la era del petróleo está llegando a su fin. Arabia Saudita lo sabe, y por eso está tratando de cambiar su economía apostando el destino del país. Pero si esta autopista atraviesa su territorio, el corazón de su desierto se convertirá en el centro de la logística mundial. Es como si el sustento para después del petróleo les cayera del cielo. Y hay más. Hasta ahora, para exportar petróleo, Arabia Saudita tenía que pasar por el estrecho de Hormuz. Cada vez que Irán amenazaba con bloquear Hormuz, Arabia Saudita se quedaba sin aliento. Pero si se crea esta nueva autopista, se abre una ruta para exportar petróleo sin pasar por Hormuz. Para Arabia Saudita, estratégicamente, es un respiro. ¿Y la posición de Israel? Está perfectamente situado en el mejor lugar del Mediterráneo. No hay un puerto mejor en el planeta para distribuir los bienes procedentes de Medio Oriente por toda Europa. Dos países que eran enemigos jurados se han hecho aliados por sí mismos ante el pegamento del dinero. Y Estados Unidos, al unir a estos dos países con este gigantesco corredor económico, está tratando de crear una estructura que no requiera mantener permanentemente tropas estadounidenses en Medio Oriente. Si los unes por intereses económicos, ellos mismos se encargarán de proteger su propia seguridad. Protegerán juntos las vías del tren que usan juntos y defenderán juntos el puerto que usan juntos. Esto no es una estrategia nueva en absoluto. Es la que Estados Unidos ha usado siempre a lo largo de la historia. Durante la Guerra Fría, hundió la economía soviética con una carrera armamentista. En los años 90, unió a los países con un sistema de libre comercio. Crear orden a través de la economía. Ese es el juego que mejor sabe jugar Estados Unidos. Y ya se ve, sin necesidad de decirlo, qué país queda en la posición más desfavorable en este tablero. China. El proyecto que el líder chino ha impulsado con más ambición desde que llegó al poder es la iniciativa de la Franja y la Ruta. Invirtió decenas de miles de millones de dólares en Irán para convertirlo en su punto clave en Medio Oriente. Pero con un solo ataque de Estados Unidos a Irán, esa inversión se está evaporando. La base industrial de Irán ha sido destruida, por lo que el punto clave de la Franja y la Ruta en Medio Oriente ha desaparecido. Y si se completa la nueva autopista, se abrirá un camino que elude completamente a China. Desde la perspectiva de China, intervenir conlleva el riesgo de un enfrentamiento total con Estados Unidos. Un choque directo entre países con armas nucleares significa la aniquilación de la humanidad. Así que China también quiere evitarlo. Pero si se queda de brazos cruzados, tiene que ver con los ojos abiertos cómo queda fuera del futuro tablero logístico mundial. Por eso, China ahora solo está proporcionando apoyo indirecto a Irán. Es una estructura en la que China está librando una guerra subsidiaria con Estados Unidos a través de Irán, al igual que Estados Unidos lo hizo con Rusia a través de Ucrania. Pero miren otro detalle de tiempo. Justo después de atacar a Irán, el presidente Trump anunció una cumbre con el líder chino. Se reunirá con él después de haber destruido la base industrial de Irán, controlado Venezuela, desestabilizado Hormuz,
e incluso bloqueado Groenlandia, se sienta a la mesa de negociación después de haberle quitado al oponente todas las cartas que podría usar. Amigos, hasta aquí, un tablero de Go debería haberse dibujado en sus mentes. ¿Ya ven la imagen? Irán no era el objetivo, sino el cruce de caminos. El verdadero blanco era China, y lo que realmente se quiere construir es un nuevo orden mundial. Pero en este gigantesco tablero, hay un país que, inesperadamente, brilla en silencio. Ese país es nuestro México. Amigos, permítanme hacerles una pregunta aquí. Supongamos que se construye esa futura autopista de la que hemos hablado, una enorme oportunidad que se extiende desde la India, a través de Medio Oriente, hasta Europa. Quien diseña la autopista es Estados Unidos. Quienes organizan el juego son las grandes potencias. Pero, ¿de qué sirve tener solo la autopista? Tiene que haber autos que la recorran, mercancías que llevar en los autos y armas para proteger ese camino. Más importante que quien diseña la autopista es quien fabrica los autos, las mercancías y las armas que la recorren. Ese es el lugar donde realmente se gana dinero. Y en ese lugar, hoy, se encuentra México. Primero, la historia del escudo que protege los cielos. Hablemos de seguridad económica. En la guerra del siglo XXI, la seguridad de las cadenas de suministro es tan vital como la defensa militar. Cuando la pandemia y las tensiones con China rompieron las cadenas globales, el mundo entero se dio cuenta de su fragilidad. Estados Unidos, para protegerse, lanzó la estrategia de nearshoring, traer la producción crítica más cerca de casa. ¿Y quién es el socio indispensable en esta estrategia? México. No se trata de misiles interceptores, sino de algo más fundamental: la capacidad de fabricar, ensamblar y entregar los bienes esenciales que Norteamérica necesita, desde automóviles hasta dispositivos médicos, garantizando que la economía no se detenga. México se ha convertido en el escudo económico que protege a Norteamérica de la dependencia de China. Esta es la primera carta. Segundo, los vehículos que recorren los mares y las tierras. Aunque se complete la nueva autopista, más del 80% del comercio mundial seguirá moviéndose por mar, y en tierra, la logística es el rey. México no solo es una potencia manufacturera, sino un gigante logístico. Nuestros puertos en el Pacífico y el Golfo, como Manzanillo y Veracruz, son puertas de entrada y salida cruciales para el comercio mundial. Nuestra red de carreteras y ferrocarriles está intrínsecamente conectada con Estados Unidos. Somos el país que construye muchos de los autos y camiones que se mueven por el continente, pero también somos la plataforma que asegura que todo, desde aguacates hasta semiconductores, llegue a su destino. En una era donde la velocidad y la fiabilidad de la entrega lo son todo, la infraestructura y la posición geográfica de México son insuperables. Tercero, la energía del futuro. El nuevo orden económico necesitará una cantidad masiva de energía limpia y fiable. México está posicionado para ser una superpotencia energética, con un potencial solar inmenso en el norte, como el Plan Sonora, y una capacidad creciente en energía eólica. No solo podemos alimentar nuestra propia explosión industrial, sino también exportar energía limpia a nuestros vecinos. En un mundo que se aleja de los combustibles fósiles, el país que controle la energía del futuro controlará la industria. Y México está en la carrera para ser ese país, construyendo las plantas de energía renovable que alimentarán las fábricas del mañana. Cuarto, el cerebro del nuevo mundo. La pieza más crítica de la tecnología moderna es el semiconductor. Estados Unidos está librando una guerra total para arrebatarle a China el control de esta industria. Pero no pueden hacerlo solos. Necesitan un ecosistema completo en Norteamérica. México se está convirtiendo en el eslabón final y crucial de esa cadena. Si bien no fabricamos los chips más avanzados, somos líderes en los procesos de ensamblaje, prueba y empaquetado. Sin este paso, un chip no es más que un trozo de silicio inútil. Grandes empresas están invirtiendo miles de millones en estados como Jalisco y Baja California para construir esta capacidad. Somos la pieza que completa el rompecabezas de la independencia tecnológica de Norteamérica. Resumamos. El país que construye las instalaciones energéticas del futuro que se conectarán a esa autopista. México, el país que es el centro logístico y manufacturero que moverá los bienes por las nuevas rutas comerciales. México, el país que proporciona el escudo de seguridad económica para el continente. México, el país que es el eslabón final indispensable en la cadena de semiconductores.
México. La pregunta no es quién diseñó la autopista, sino quién fabrica, mueve y asegura todo lo que viaja por ella. La respuesta es México. Amigos, hemos visto este tablero de Go desde el principio. Estados Unidos es el arquitecto, la mano que diseña el tablero y coloca las piedras. Arabia Saudita e Israel son los centros de transbordo, controlando los cruces de caminos por donde pasa la logística. La India es la base de fabricación, produciendo bienes con la fuerza laboral de 400 millones de personas. Cada uno tiene su papel y su silla, pero en este tablero hay una silla que aún estaba vacía. La silla del socio que construye los vehículos, que asegura las cadenas de suministro, que provee la energía del futuro y que ensambla los cerebros electrónicos que gobernarán el mundo. La silla del proveedor de tecnología y manufactura indispensable. ¿Cuántos países en el planeta tienen las credenciales para sentarse en esa silla? Un país que es una potencia manufacturera de clase mundial, y al mismo tiempo un gigante logístico con acceso a 2 océanos, y al mismo tiempo un futuro líder en energía renovable, y al mismo tiempo un socio crucial en la cadena de semiconductores. Un país que puede hacer estas 4 cosas simultáneamente, en la posición geográfica más estratégica del mundo, junto a la mayor economía del planeta. Solo hay uno, México. ¿Y quién se siente finalmente en esa silla? No se decide ahora. Lo decidirán los hijos, las hijas y los nietos de ustedes que están viendo este video. Está el técnico de 30 años que termina su turno en una planta automotriz en Silao. Está la ingeniera que diseña componentes aeroespaciales en un laboratorio de Querétaro. Está el joven programador en Guadalajara que desarrolla el software para las nuevas cadenas logísticas. Esas personas están construyendo esta silla en este mismo momento. Son los hijos e hijas que ustedes criaron. Por mucho que el mundo se agite, mientras estas personas existan, el lugar de México no desaparecerá. Amigos, si resumimos la historia de hoy en una frase, sería esta. Estados Unidos atacó a Irán no porque odiara a Irán. Fue una guerra subsidiaria del siglo XXI, para cortar las líneas vitales de recursos de su rival, China, y para limpiar los obstáculos en la futura autopista mundial. El tablero del mundo está cambiando, pero en ese nuevo tablero, México tiene cartas irreemplazables. El escudo económico que protege al continente, la plataforma logística que mueve el mundo, la energía que alimentará el futuro y los cerebros electrónicos que lo harán funcionar. ¿Cuántos países en la Tierra pueden hacer todo esto? Cuando escuchen en las noticias sobre guerra y crisis, no se preocupen de más. Nuestro México, en cada crisis, se ha hecho más fuerte. Así es ahora, y así será en el futuro. Si la historia de hoy les ha llegado al corazón, suscríbanse, denle me gusta y dejen un solo comentario que diga «Viva México». Gracias.